Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 9 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Sea usted bienvenido. Gracias por permitirnos llegar a usted por medio de estos estudios sistemáticos e inductivos de la Palabra de Dios. Esta semana nos toca terminar de observar, interpretar y aplicar el capítulo 9 del Evangelio según Mateo. Estaremos observando desde el verso 27 al verso 38 del capítulo 9, donde veremos a Jesús sanando particularmente a 2 ciegos y a un mudo. E igualmente Jesús explica la importancia de orar al Padre por obreros que atiendan a las muchas necesidades espirituales de las personas. Empecemos observando desde el verso 27 al verso 34. Leamos. Verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?» Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Verso 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios». En los capítulos anteriores hemos observado cómo Jesús sanó a muchas personas. Cada evangelista en sus escritos narra momentos particulares y asombrosos en el desarrollo del ministerio de Jesús. Conversaciones y sanidades personales como las que acabamos de leer. Luego de haber sanado a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, de camino le siguen 2 ciegos, pidiendo misericordia para ser sanados. Tanto era su fe que, a pesar de su limitación visual, llegaron a la casa donde estaba Jesús. Y el Mesías le hace una pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Es decir, ¿creen que yo tengo poder para sanarlos? Y ellos contestaron: «Sí, Señor». En el verso 27 y 28 podemos ver una de las tantas pruebas que Jesús propició para aquellos a quienes así lo determinaba, para comprobar su fe. Es seguro que Jesús haya oído los gritos de estos ciegos, e igualmente conocido las intenciones del corazón de estas 2 personas. Sin embargo, Jesús propicia que ellos se muevan por medio de su fe y no por su vista. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, indica que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús conocía que ellos se habían movido por fe. Sin embargo, era hora de que ellos declararan con su boca esa fe. Esto es muy importante. Jesús confronta la fe de ellos preguntando si creían o tenían la fe de recibir la vista por medio del poder sanador y restaurador de Jesús. Y ellos respondieron: «Sí, sí, Señor».
Declarar creer en Jesús es algo que en la historia de la humanidad a muchos le ha costado su vida. En los tiempos de Jesús y en los tiempos de los primeros cristianos, y hoy día esa realidad sigue siendo la misma en muchos contextos anticristianos. Moverte por fe y declarar tu fe en Jesucristo es algo que todo creyente debe vivir de forma natural. En algunos momentos puede que no sea tan fácil por haber algunos tropiezos, pero es importante recordar que es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea perfeccionada, como lo indica el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. Leamos desde el verso 6 al verso 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el verso 30 y 31 vemos el riguroso encargo que Jesús le hace a los hombres ya sanados, en cuanto a mantener en silencio la revelación de quién los había sanado. Recordemos que en el capítulo 8 de este libro en estudio, vimos cuando Jesús le ordena al que había sido sanado de su lepra que hiciera lo mismo. E igualmente observamos las consecuencias que trajo desobedecer esta orden. Jesús entonces no podía moverse abiertamente y con libertad entre las personas, porque se generaban multitudes. Observemos luego, en el verso 32, a Jesús que le trajeron un mudo endemoniado. Como hemos observado durante nuestros estudios, las personas endemoniadas eran muy comunes verlas entre los pueblos. Jesús vino a este mundo a dar liberación sobre las tinieblas, y eso es lo que hace. El verso 33 indica que Jesús echó fuera el demonio del cuerpo de aquella persona e inmediatamente todo su cuerpo fue liberado. Su lengua se desató, fue libre, y las personas allí presentes estaban atónitas por la sanidad. Observe que no estaban sorprendidas por la posesión demoníaca, sino por la sanidad. Es posible que hubiera opiniones encontradas y dudas en cuanto al poder de Jesús. Pues vemos en el verso 34 cómo los fariseos injuriaban a Jesús y lo desacreditaban, diciendo que Jesús utilizaba el nombre del príncipe de los demonios para echar fuera a los mismos demonios, y esto era porque ellos, los fariseos, no veían. La falta de fe en Jesús los cegaba. No conocían ni creían en el poder de Dios. Solo conocían las obras de las tinieblas y por ese mismo conocimiento juzgaban. Si nos adelantamos un poco al capítulo 12 de Mateo, observamos cómo Jesús confronta a los fariseos por este juicio errado y blasfemia al Espíritu Santo. Leamos el capítulo 12 de Mateo, verso 22 al 28, según la traducción lenguaje actual. Unas personas llevaron un hombre a Jesús para que lo sanara. Este hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio. Pero Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaba, ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron, Jesús libera de los demonios a la gente porque Belcebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Si Satanás lucha contra él mismo, destruirá su propio reino. Según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios le da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí.
Para los fariseos era más entendible o más fácil atribuir a Satanás el poder de sanación de Jesús, antes de creer al Hijo de Dios enviado por el Padre, haciendo la obra en conjunta armonía con el Espíritu Santo. Toda persona que rehúsa creer y obedecer a Jesús se hace ciega a ella misma, y su fin será la muerte eterna con Satanás y sus demonios. Sin embargo, Dios no desea esto. Dios no preparó ni creó el infierno para que la humanidad fuera a Él, sino que Él se ofreció por amor a sí mismo, muriendo y derramando su sangre solo por amor, resucitando el tercer día con poder según la Escritura, y según como muchos testigos así lo vieron. Y ahora reina con poder para darnos la oportunidad de que nosotros le busquemos a Él. Por eso el Padre envía al Hijo al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Por eso la luz resplandeció a toda la humanidad cuando Él nació. Dios con nosotros, Emmanuel. Y es por ello entonces que en el versículo 35 al versículo 38 del capítulo 9 en estudio, observamos cómo Jesús muestra a sus discípulos y enseña sobre esta necesidad. Leamos, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observamos luego en el verso 35 que Jesús seguía desarrollando la obra y misión para la cual había sido enviado por el Padre. Tenía contacto con las personas, enseñaba y predicaba el evangelio del reino de Dios y sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y esto hasta que llegara su hora y todo fuera consumado, morir en la cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos. Jesús tenía muy clara esta misión. Lo hizo solo por amor. No perdía el tiempo y no se desviaba en otros asuntos. Jesús lo expresa a sus discípulos de la siguiente forma. En el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 34, dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El verso 36 indica cómo Jesús se compadece de las necesidades espirituales y físicas de las multitudes. Las compara a un rebaño disperso de ovejas que están desesperadas y sin pastor. Porque solo el que tiene amor por las personas puede verlas por medio de los ojos de Dios. Puede observar sus profundas necesidades e igualmente también puede ser utilizado por Dios para llevar consuelo de Dios a las multitudes. Jesús muestra que hay mucho trabajo por hacer, muchas ovejas por rescatar, muchos campos listos para ser cosechados. Vemos entonces en los versos 37 y 38 del capítulo 9 que Jesús les hace ver a sus discípulos la gran necesidad de las muchas personas que necesitan creer y entrar en el reino de Dios, y que existen pocos discípulos para anunciar las buenas nuevas de salvación, y también les enseña sobre la importancia de rogar a Dios, el Señor de la tierra, que envíe obreros a su tierra, que envíe más discípulos que lleven el mensaje de restauración y salvación a los que no han creído y obedecido a Dios. Es una visión y misión que toda la iglesia de Cristo ganada por su sangre debe ocuparse en ello como si fuera su comida diaria. Hemos visto que el que no cree en Jesús, el Hijo de Dios, se hace ciego a sí mismo, y el que anda en fe y declara su fe en Jesús, Dios puede utilizarlo para ver por medio de sus ojos y ser instrumento del reino de Dios, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos oyentes, apreciamos mucho la oportunidad de llegar a ustedes por medio del estudio de la palabra de Dios.
Queremos informarles a nuestros estudiosos de la Biblia que este es el último programa del año 2020. Estaremos haciendo una pausa en nuestras transmisiones por medio de este canal. Sin embargo, le exhortamos a seguir estudiando la palabra de Dios diariamente, caminando de la mano con Jesús. Ver por medio de los ojos de Dios y orar por la necesidad de discípulos para que lleven el mensaje de salvación al mundo. Y si no conoces a Jesús, no demores más en creer en Él. Hoy es el tiempo. Solo Jesús puede sanarte y darte perdón y salvación eterna. El hermano Jaime y su servidor Faustino reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos volver pronto en el 2021 para seguir compartiéndoles la palabra de Dios en el libro de Mateo. Muchas gracias. Dios les guarde y les bendiga con su paz.